En 1991, un joven estudiante llamado Lance Torvalds escribió: "Estoy haciendo esto por hobby, no será la gran cosa". Así, con una simple declaración, comenzó la increíble historia de Linux. Apoyado por un grupo de apasionados voluntarios, unos años más tarde surgió una versión rudimentaria de Linux con línea de comandos que requería un manual detallado para su uso. Sin embargo, esto no detuvo a los pioneros. Pronto nacieron las primeras interfaces gráficas, GNOME y KDE, que permitieron usar Linux de una manera similar a Windows y Mac OS, aunque solo en unas pocas computadoras y reservado para los más expertos. En 2004, el millonario Mark Shuttleworth experimentó una visión que cambiaría todo. Al contemplar la belleza y fragilidad de nuestro planeta desde el espacio, se sintió diminuto pero a la vez parte de algo mucho más grande. Decidió hacer algo revolucionario para beneficiar a todos. Así nació Ubuntu, una versión de Linux concebida como Linux para seres humanos. El panorama cambió radicalmente. En 2010, Ubuntu ya se podía instalar fácilmente en muchas computadoras y presentó el Centro de Software, una aplicación revolucionaria que permitía instalar programas sin necesidad de utilizar la terminal de comandos. Este cambio marcó un antes y un después para Linux. Muchos, incluyéndome, empezamos a ver Ubuntu como una alternativa viable, especialmente ante la llegada de Windows 8. All of the Windows apps for music, for video, for Xbox and gaming. We can see here, I'm running Internet Explorer. I can browse smoothly, see great pages using ClearType. Excuse me just a second. Surface works great for entertainment as well. Aunque Ubuntu aún tenía un largo camino por recorrer, decidí usarlo. Tomó 19 años para que Linux se volviera conocido entre los usuarios comunes, pero a partir de ahí, la evolución fue imparable. Observa estas tres versiones de Ubuntu, la primera lanzada en 2010, ¿cuánto tiempo crees que pasó entre cada una para lograr semejante cambio? ¿5 o 10 años? No, solo 6 meses. En tan solo medio año, los avances fueron impresionantes. Recuerdo que en aquellos tiempos, usando la aplicación One, no podía ni siquiera ejecutar un viejo juego de principios de los 2000. Pero para 2012, ya podía jugar títulos AAA, que habían salido ese mismo año para Windows. En 2015, empezaron a llegar aplicaciones populares soportadas por las propias empresas, como eSkype, eSpotify e incluso el navegador Edge de Microsoft. Linux se acercaba a la perfección, aunque aún tenía problemas de compatibilidad con algunos PCs y requería el uso de la terminal para ciertas tareas. El cambio más impresionante llegó en 2021, cuando Valve, la empresa detrás de Steam, vio la tienda de Microsoft como una amenaza y lanzó la Steam Deck, una consola con Linux modificado para ejecutar todos los juegos de Steam. Lo más curioso es que, al ser Linux colaborativo, los logros de Steam beneficiaron a toda la comunidad Linux. Desde ese momento, las empresas comenzaron a tomarse en serio a Linux. Aparecieron más aplicaciones, while Ubuntu invirtió en mejorar el gaming. Linux se reinventó una y otra vez, optimizando su interfaz gráfica y diseño para ser más rápido y atractivo. Hoy en día, Ubuntu, respaldado por una empresa valuada en millones de dólares, se usa en autos Tesla, inteligencia artificial, robots enviados a Marte y en muchos hogares. Linux ha duplicado su cuota de usuarios en solo 2 años, creciendo increíblemente y renovándose por completo cada 6 meses. Con todo el apoyo que tiene, el ritmo de la evolución tecnológica es impresionante. No te pierdas esta evolución. En lugar de usar un Windows plagado de anuncios y estancado en el tiempo, te invito a experimentar la emoción de ver cómo tu PC evoluciona y cambia rápidamente para mejor. Suscríbete para ver más videos y ser parte de esta increíble transformación.